Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva instancia en el contexto de este ciclo de talleres que tiene que ver, ¿cierto?, con las tendencias en innovación para la docencia universitaria. En el último taller que tuvimos con Cristóbal Cobo se desarrolló una reflexión que tenía que ver con que la innovación y los procesos de innovación docente no podían estar separados del propósito que tenemos, que tiene que ver también con la formación integral, con formar buenas personas y con la responsabilidad que implica el ser formadores y el trabajar en una institución de educación superior. Por lo tanto, en este contexto nosotros no hemos querido dejar fuera el tema que tiene que ver con la responsabilidad social universitaria y con lo que nos toca como docentes asumir, ¿cierto?, de esta responsabilidad. Y es en este contexto que estamos muy contentos de contar hoy día con la presencia de el doctor en filosofía, el doctor François Valeix. Él es especialista en responsabilidad social universitaria y ética aplicada a la gestión organizacional. Además es improvisador teatral, narrador de cuentos populares, es creador de la cuentoconferencia y él es fundador y director educativo de la Unión de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana, la red Úrsula. ¿Ya? Así es que estamos muy contentos de contar con François en esta oportunidad. Le damos la más cordial bienvenida y sin más preámbulo, los dejo, ¿cierto?, con él para que escuchemos su maravillosa exposición. Bienvenido, François. Gracias, Angie. Muy buenas tardes con todas y todos. Es un gusto de estar con ustedes. Y sin más, vamos a empezar a pasar el PowerPoint. Alejandro, si gusta. El tema de la responsabilidad social universitaria nació en Chile. Nació en Chile en el año 2000 con el proyecto Universidad Construye País, ¿no?, que agrupó a 13 universidades chilenas y se expandió rápidamente en América Latina debido a la insatisfacción profunda que tienen los docentes, las autoridades, los estudiantes latinoamericanos sobre el rol social de la universidad y también sobre el rol en la universidad de lo social. Es decir, cómo la universidad logra ser actor, ¿no?, de lo que llamamos hoy en día, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible o no, y desde dónde y con qué tipo de institucionalidad, ¿no? Siguiente. Sobre la situación del mundo actual, solamente decir que estamos en un Titanic planetario, ¿no?, que es la cita de Edgar Morin, y por primera vez la humanidad domina totalmente el mundo, pero domina desde un proceso que ella misma no domina. Y está en pos de autodesaparecerse, ¿no? Y es eso que debe conducir finalmente todas las responsabilidades sociales que podemos tener, ¿no? Siguiente. Frente a esta situación, es importante de ver que la universidad es co-culpable, porque es ella que forma a los líderes, ella que forma a los profesionales, ella que forma a los jefes, y es un poco como esa fábula árabe de los 5 ciegos que investigan a un elefante, ¿no? Como son ciegos, cada quien toca una parte diferente, entonces saca una conclusión diferente. Y el gran lugar donde se achica la inteligencia humana en monodisciplinariedad es la universidad, ¿no? Entonces la universidad tiene una gran culpabilidad en el hecho de que nadie puede manejar cómo manejamos el mundo
porque cada quien lo maneja excelentemente desde su sola disciplina y todos los problemas sociales son inter y transdisciplinarios, ¿no? Entonces es lo que Edgar Morin llama una inteligencia ciega, ¿no? Bueno, somos productores de inteligencia ciega en la universidad, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ok. La responsabilidad social frente a esto es responsabilidad por los impactos ambientales de organizaciones. Quiero que guarden bien en mente esta definición cardinal, porque es la definición que nos va a permitir entender que no se trata de una responsabilidad personal, sino colectiva, y es una responsabilidad no por mis actos, sino por nuestros impactos. Entonces, esa responsabilidad es por impactos y no por actos, ¿no? Y por eso es una responsabilidad de la sociedad, no de los individuos para la sociedad, sino es una responsabilidad de la sociedad desde sus actores grandes, que son las organizaciones. Eso es fundamental de entender eso. Si no, estamos con la ética clásica de mi pequeña generosidad voluntaria, personal, con la sociedad. Y no se trata de eso, la responsabilidad social. Esta responsabilidad de mis actos para la sociedad es mi responsabilidad moral, mi responsabilidad ética, mi responsabilidad personal, llámenla como quieran, pero no es una responsabilidad social. Entonces, el tema de la responsabilidad social es primero entender que es una responsabilidad nueva, en una época nueva de la humanidad, que tiene impactos globales muy negativos, que nos conducen a graves problemas, y la pandemia actual es uno de ellos, nada más. Y desde luego, la responsabilidad social, desde esa insatisfacción, ¿no?, de la humanidad, es un operador de creatividad política, porque en realidad desde que ha empezado el movimiento de la responsabilidad social, primero empresarial y luego universitaria, lo que crea la responsabilidad social es la necesidad de aliarse, la necesidad de unirse. Entonces crea nuevos grandes actores sociales, ¿no? Siguiente. Y bueno, que el mundo va mal, eso es obvio, pero los científicos lo dicen y lo repiten desde hace décadas, ¿no? Me gusta particularmente este artículo de la segunda advertencia de la comunidad científica mundial a la humanidad, porque fue redactado por 15.372 científicos de 184 países, ¿no? Para que vean que no es un discurso de algunos que defienden intereses personales o gremiales o de una nacionalidad, ¿no? Y me gusta ese artículo donde todo va mal salvo el cuadro A, que son los destructores de ozono, que van bien. Siguiente. Estos destructores de ozono que están disminuyendo, esa es una buena noticia, nos dicen que debemos absolutamente trabajar juntos. Y es posible ser responsable juntos. Detrás de esa curva positiva de los destructores de ozono que van bajando, está el protocolo de Montreal, que reunió los estados, las empresas, los científicos para acabar con los gases CFC que destruían la capa de ozono. Y lo hemos hecho, y lo hemos hecho bien, ¿no? Entonces, sí es posible ser responsables juntos. La responsabilidad social es es un proyecto que es posible realizar. No es una utopía, es un horizonte, ¿no? Y esa esperanza la deben dar a sus alumnos, eso es muy importante.
porque sin esa esperanza van a caer en una desesperación viendo la situación mundial, ¿no? Pues eso es algo muy importante. Siguiente. Para entender los impactos, siempre utilizo ese cuadro de Goya, donde dos individuos pelean en arenas movedizas. Entonces, sus actos, siguiente, sus actos es de pelear, pero su impacto, siguiente, es de hundirse. Entonces, siguiente, si se dan cuenta con ese cuadro, los actos son muy visibles y nos ciegan la vista y nos impiden ver los impactos. Siguiente. Entonces, esos impactos invisibles tenemos un solo modo de visibilizarlos. Es el modo de la ciencia, de la investigación científica. Siguiente. Por eso, dentro de todas las organizaciones que hoy día tienen que aliarse para resolver los grandes problemas de la humanidad, sociales y ambientales, ¿no? La universidad es clave y la responsabilidad social universitaria es luego una responsabilidad clave, ¿no? Porque forma a todos los demás y porque es un centro de investigación. Y necesitamos absolutamente ver los impactos para responsabilizarnos por los impactos, sino de qué nos vamos a responsabilizar. Si no vemos eso, nos queda otra vez con la pequeña responsabilidad personal, ando en bicicleta, formo parte de una asociación, ayudo a mi prójimo, ¿no? Pero esto puede ser muy bueno desde mi actuar personal, pero no tiene impacto, ¿no? Y necesitamos actuar contra los impactos negativos teniendo impactos positivos. En que el tema es complicado. Perdón que estoy súper resfriado. Pero ahí estamos. Siguiente. Entonces, es importante hacer entender a los estudiantes, para entender la responsabilidad social, la diferencia entre actos e impactos. Siguiente. Entonces, los actos siempre tienen autores, ¿no? Son mis actos, son tus actos, siempre hay un sujeto, ¿no? Los impactos, al contrario, siguiente, 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 siguiente. Los impactos no tienen autor, son de todos, y entonces son sistémicos, no se enredan en el sentido de red, ¿no? Como interactores, no son directamente imputables a las personas. Ustedes y yo no somos culpables del cambio climático, pero sí hay un cambio climático que debemos de tratar juntos y necesitamos innovaciones, ¿no? Innovaciones éticas, jurídicas, políticas y también educativas, ¿no? Para mutualizar los esfuerzos, ¿no? Ahí está la enorme diferencia entre mis actos y nuestros impactos, ¿no? Siguiente. Entonces, la universidad, les hablaba de la insatisfacción, ¿no? de los docentes, de los universitarios latinoamericanos, tiene que trabajar ahora en ecosistemas de innovación. Ecosistemas de innovación no tecnológica, sino innovación social, que la sociedad trabaje de otro modo. Y para eso tienen que aliarse con el Estado, la industria y la sociedad civil. Tiene que haber los 4 actores juntos, ¿no? Siguiente. El Estado aporta el marco legal, los incentivos, la logística territorial, por ejemplo, los gobiernos locales, regionales, ¿no? La industria va a aportar innovación, financiación, recursos tecnológicos, la sociedad civil, participación, vigilancia ciudadana, problemas concretos. ¿Y qué va a aportar la universidad? Miren su universidad, ¿qué cosa hay adentro? Miles de estudiantes con cientos de docentes, ¿no? Entonces, siguiente, lo que aporta la universidad es ciencia, investigación, creatividad y sobre todo miles, decenas de miles, cientos de miles, millones en Latinoamérica de jóvenes con ganas de aprender a cambiar su mundo, ¿no? Entonces puede aportar entusiasmo,
la universidad. Y eso desde un punto de vista incluso católico es súper importante, porque entusiasmo es inteosismo, en el sismo de Dios, ¿no? En el sismo divino, ¿no? Entonces, esta dimensión es súper importante. Y el Estado, la industria, podrán hacer lo que quieren, nunca tendrán tantos cientos de miles de jóvenes como nosotros en las universidades, ¿no? Y la sociedad civil nunca tendrá tanta ciencia e investigación como nosotros en la universidad. Es decir, siguiente, todos somos ignorantes, pero no ignoramos las mismas cosas. Y es por eso que debemos actuar juntos. Obviamente, en responsabilidad social universitaria, nadie cree que la universidad va a poder resolver los problemas a solas, yendo a hacer su proyecto de extensión. Eso está totalmente descabellado, ¿no? Entonces, siguiente. Entonces, la visión clásica que tenemos heredada, ¿no?, de la universidad es esa visión, ¿no? La gestión como piso y tres funciones sustantivas. Cada una está encargada de otra cosa. La extensión, o dicen muchas veces vinculación en Chile, está encargada del rol social de la institución. Siguiente. Entonces, todo lo que es solidaridad, trabajo en comunidad, ya, extensión. Desde luego, la gestión administrativa es un proceso aparte, pero también formación e investigación no tienen por qué dedicarse a la solidaridad, porque para eso hay el pilar de la extensión, ¿no? Siguiente. Entonces, los procesos de calidad son diferentes para cada pilar. Y ahí está el enorme problema. Siguiente. El enorme problema que hace que la extensión está volcada hacia el exterior. Entonces, no parece tener mucha incidencia hacia adentro el proceso de formación e investigación. Y la gestión es totalmente separada de las funciones sustantivas, de las funciones académicas. Entonces parece ser otro mundo, ¿no? Y esa fragmentación provoca una esquizofrenia institucional, ¿no? Siguiente. Siguiente. Lo peor es que hemos rebautizado recientemente, porque parece que está de moda, la extensión por RSU. Entonces, la gente entiende mal la responsabilidad social como, ya es el nuevo nombre para designar la vinculación con el medio. Ya. Entonces, en lugar de decir vinculación con el medio, ahora vamos a decir responsabilidad social. Listo. Pero no cambiamos nada. Están siempre los tres pilares diferentes. Y eso permite a nuestras autoridades seguir con el bla, 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 y sobre todo el gran bla, bla, bla que dice que nuestra universidad siempre fue socialmente responsable. Y obviamente tenemos siempre 100 buenas prácticas, 100 ejemplos de proyectos sociales extracurriculares que nos permiten justificar nuestra aseveración. Entonces no pasa nada, la RCU es solamente un cambio de nombre. Siguiente. Pero la realidad es menos reluciente que esto. Primero, la extensión está mal financiada. Siguiente. La calidad está definida en forma abstracta y desconoce a los ODS, ¿no? Está colonizada por criterios anglosajones, también de las top 10 para la investigación. Siguiente, siguiente, siguiente. La gestión no tiene atención a los impactos sociales, los procesos administrativos, las compras, cómo gestionamos los edificios, la contratación del personal, la alimentación de la universidad. No importa si tenemos una facultad de nutrición y de ciencias de la salud, nos alimentamos mal porque esto lo gestiona la administración, no lo gestiona los docentes de nutrición. ¿Se dan cuenta? Entonces, esquizofrenia total, ¿no? Siguiente. La formación en general no está alineada con los ODS, eso lo hemos verificado en Úrsula a través de varias investigaciones, ¿no? Y siguiente,
la investigación está ligada al publish o perish de los journals anglosajones, ¿no? Cantidad de publicaciones, etcétera, etcétera. Mejor en inglés, mejor si no decir Chile en el título, porque si no, no te van a publicar, ¿no? Y dominada por un enfoque positivista de ciencias de la naturaleza, que no funciona para ciencias sociales, pero hacemos como si funcionara, ¿no? Entonces, la universidad de hoy produce esa insatisfacción y creo que ustedes como yo vivimos esa insatisfacción, ¿no? Siguiente. Entonces, la RCU repone las cosas en su lugar. Primero, la universidad no es 3 funciones sustantivas, sino 4 grandes procesos, donde están las 3 funciones sustantivas, como no, pero también la gestión. La gestión administrativa es sumamente importante en todo momento del quehacer universitario, ¿no? Entonces, lo que debe ser transversal no es la gestión, lo que debe ser transversal es la RCU. Nótese que no confundo aquí RCU con extensión o vinculación, ¿ok? Porque la investigación tiene que ser socialmente responsable, la formación tiene que ser socialmente responsable, la gestión tiene que ser socialmente responsable. ¿Para qué? Para producir una calidad, pero no cualquiera, con pertinencia social. Si no, seguimos con esa noción de calidad abstracta, directamente importada del proceso industrial, de la ISO 9001, etcétera, etcétera, ¿no? Y aplicada nada más a la universidad, ¿no? Entonces, la RCU es integral y transversal y ningún actor interno puede lavarse las manos con la RCU. Mientras que en el antiguo modelo, si tú no estabas en extensión, ¿qué te importaba el vínculo con la sociedad? Siguiente. Entonces hemos producido un manual de responsabilidad social universitaria en Úrsula, que pueden descargar súper fácil de nuestra página web. Contiene estrategias, herramientas, indicadores y lo pueden trabajar con sus estudiantes. Es sumamente interesante porque hay encuestas, hay un montón de herramientas ahí. Y se propone eso como un nuevo modelo de universidad adaptada a Latinoamérica, no a nuestros medios. Siguiente. Proponemos ahí que la universidad debe ser 3S: saludable, solidaria y sostenible. Fíjense que lo saludable salió antes de la COVID-19, ¿no? Ahí estaba antes y supongo que ya les sonará mejor, ¿no? Entonces, y eso obviamente implica un montón de procesos administrativos que tienen que cambiar. Y la mejor manera que cambien los procesos administrativos es que los docentes y las docentes se metan en los procesos administrativos para gestionarlos, ¿no? Para gestionar las compras, para gestionar los edificios, para gestionar los recursos humanos, la gestión del personal, el clima laboral, etcétera, etcétera. Nada mejor que confiar eso al proceso educativo mismo, para que los estudiantes con sus docentes vayan gestionando su universidad, ¿no? Siguiente. El modelo aquí lo tiene en una sola diapositiva, ¿no? Propone con los 4 pilares que hemos visto 12 metas, ¿no? 12 metas, buen clima laboral y equidad de género en los puestos directivos, ¿no? Campus sostenible, ética, transparencia e inclusión, aprendizaje basado en desafíos sociales. Nos vamos a concentrar en ahora. Inclusión curricular de los objetivos de desarrollo sostenible, mallas diseñadas con actores externos, inter y transdisciplinariedad, investigación y con la comunidad. Entonces, en esta gestión de la RCU es súper importante ver que todo el mundo tiene que beneficiarse con la RCU. Primero, el foco está puesto en los objetivos de desarrollo sostenible, que como son 17, cubren absolutamente todas las profesiones, todas las carreras que enseñamos. Y obviamente son desafíos sociales.
son problemas complejos, entonces tenemos para materiales de enseñanza-aprendizaje con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos para 1500 años, más o menos, ¿no? Antes de dar la vuelta a eso. Entonces no se preocupen para saber qué van a enseñar, ¿no? El estudiantado con la RCU logra formarse, investigar, resolver problemas sociales y mejorar la calidad institucional. El profesorado logra resolver problemas sociales, investigar, formarse, ¿no? Y mejorar la calidad institucional. La administración logra resolver problemas sociales, formarse, mejorar la calidad institucional e instituir un buen gobierno universitario. Entonces, todo el mundo, a través de la solución de problemas sociales, logra hacer un montón de cosas que le son de mucho provecho para su vida personal, su currículum vitae y su vida, obviamente, social y profesional, ¿no? Con soluciones basadas en la gestión de impactos, no se olviden. Entonces, basadas en la ciencia, por definición, basadas en la naturaleza, porque la mitad de los objetivos de desarrollo sostenible son para resolver los problemas de sostenibilidad que tenemos, y obviamente basada en la ética de mis actos, pero sobre todo de nuestros impactos, que es tan importante, ¿no? Siguiente. Y yo le quería hablar del Ikigai. No sé si conocen el Ikigai, pero yo creo que no es suficientemente conocido por los docentes universitarios. Cuando supe de su existencia, es un concepto japonés, mi vida como profesor cambió, porque el Ikigai es la razón de vivir en japonés, o la razón de ser. Y es el conjunto de 4 círculos, que es lo que yo amo, lo que sé hacer bien, lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar. Y si logro unir estos 4 círculos, pues estoy viviendo mi pasión personal como vocación social y estoy en crecimiento profesional y éxito profesional a la vez, ¿no? Entonces es un concepto muy poderoso para saber lo que estamos haciendo en la universidad. Siguiente. Porque en realidad el Ikigai podría funcionar como perfil de egreso. Al término de sus estudios, la persona que ha ingresado en una universidad debe haber encontrado su vocación personal y profesional. Su vocación encontrada debe ser socialmente útil. No se trata de formar a un delincuente, ¿no es cierto? Esa persona está bien formada para ejercer su profesión, entonces sabe hacer bien lo que ama y lo que el mundo necesita, y tiene empleabilidad sostenible. Le pueden pagar por lo que ha aprendido, por lo que sabe hacer en la universidad. Pues aquí tenemos el Ikigai como perfil de egreso, ¿no? Siguiente. Y si analizan los 4 círculos, van a ver que hay muchos reservorios, ¿no? En lo que yo amo, en lo que sé hacer bien, hay muchas habilidades personales desapercibidas en nuestro trabajo universitario, ¿no? Que los proyectos estudiantiles, los semilleros de investigación formativa estudiantil en pregrado, los clubes, el voluntariado, el servicio social, todo eso puede revelar. Y lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar, ahí están los reservorios de nuevas posibilidades académicas por investigar y de las carreras, ¿no? Carreras novedosas. Por ejemplo, necesitamos la transición ecológica de América Latina. Dice el BID y la OIT que son 15 millones de empleos nuevos neto. O sea, 15 millones de empleos en Latinoamérica que no existen hoy y que van a existir por esa transición ecológica, donde vamos a formar las personas para ocupar esos puestos. ¿Se dan cuenta? Si no es en la universidad, ¿dónde? Entonces, carreras novedosas, posgrados, diplomados, investigación y proyecciones sociales. Hay un montón de reservorios, ¿no? Pero eso sí,
Si pienso que mi pequeño rol es solamente dictar mi pequeña asignatura y que mi institución me repite eso y que la vinculación con el medio es solamente el voluntariado de fin de semana extracurricular, se dan cuenta que no puedo ver eso, no puedo asumir esto, ¿no? Siguiente. Entonces, yo le propongo como competencia de responsabilidad social el ejemplo de esta señora, Mónica Mulder, que es diseñadora industrial, o era, no sé, la empresa IKEA. Y a ella le había pedido hacer una regadera para la casa, diseñarla, ¿no? En su computadora, ¿no? Y ella, antes de diseñar a la regadera, empezó a pensar en los impactos futuros de su regadera que no estaba diseñada todavía. Y se dijo, si diseño una regadera normal, en las cajas voy a poner 5 regaderas nomás porque no son apilables. Va a haber un montón de vacío y pocas regaderas. Entonces, muchas cajas con pocas regaderas en muchos camiones, en muchos barcos, para llevar todas esas regaderas a las tiendas IKEA en el mundo. Entonces, si diseño mal mi regadera, voy a transportar aire, voy a ser socialmente y ambientalmente irresponsable. No quiero una regadera apilable. Entonces diseño esta regadera, miren cómo tiene una forma rara, es apilable, entonces en la caja en lugar de poner 5, pone 100. Entonces disminuye la cantidad de transporte, ¿no es cierto?, de logística ligado a su regadera solamente haciendo su trabajo de diseñadora, ¿no? Esa es la competencia de responsabilidad social. Siguiente. Y esa competencia es reconocer, anticipar y evitar los impactos negativos de su propia profesión, innovando para crear impactos positivos desde su práctica profesional. Porque obviamente ella concibe una regadera con material reciclable, los tintes son ecológicos, bla, bla, bla. Después, una vez que hemos entendido la cosa de los impactos, después la creatividad personal hay que dejarla lucir, ¿no? Pero la idea es meter este granito en el cerebro de nuestros estudiantes. Y para eso, obviamente, hay que meterlo en nuestros cerebros de docentes, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué vemos en los procesos pedagógicos? Vemos que el tiempo pasa, pero no pasa nada en el sistema educativo, ¿no? Siempre son las mismas sillas, las mismas mesas. Ahora son de plástico, lo que es peor. Antes eran de madera, era un material de flujo, no un material de petróleo, pero en realidad no pasa nada, ¿no? Siguiente. Lo que debería pasar es primero que los estudiantes trabajen de otro modo. Y siguiente, si se trata de una economía circular, la que debemos hacer, ¿por qué no podríamos ponernos en círculo, ¿no?, para trabajar, ¿no? Entonces, piensen ya desde su salón en la reorganización de su salón. Sé que estamos con la COVID en este momento, pero no va a durar 100 años tampoco. E incluso desde el punto de vista virtual podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay una revolución ya de diseño del aula, ¿no?, que debemos absolutamente hacer para pensar en los impactos, ¿no? Siguiente. Porque uno de los grandes problemas de la educación es la educación bancaria, como decía Paulo Freire, ¿no? Una educación donde el alumno viene en forma pasiva a recibir la donación, el depósito
de el proceso de aprendizaje hecho por un educador sujeto activo que le va a depositar en el cerebro, en su cerebro ignorante, ¿no? El saber que no sabe, ¿no? Y eso obviamente provoca pasividad, reducción de la educación a lo escolar, de la educación superior a un tema escolar, el desgano, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Y con la artificialidad del aprendizaje, ¿no? Entonces, para luchar contra eso, siguiente. Tenemos que, bueno, asumir que estamos en la era Internet, ya está hecho gracias a la COVID-19, ¿no? Por lo menos habrá tenido algo bueno, ¿no? Significa que muchos conocimientos son alcanzables directamente sin pasar por un proceso tedioso de aprendizaje, ¿no? Más bien tenemos que seleccionar más que alcanzar, ¿no? La mayoría de los problemas sociales vienen de una carencia de conocimientos aplicados y de coordinación colectiva. Es decir, no es que no se sabe cómo resolver el problema, sino que no se resuelve en el lugar donde se tiene que resolver y con la coordinación entre los actores que deberían resolverlo, ¿no? Entonces hay que hacer del estudiante una investigador, explorador, solucionador y hacerlo en grupo, en equipos, ¿no? Y igual para los docentes, hacer de los docentes investigadoras, facilitadores, proyectistas en equipos. Es sumamente importante reunirnos en este momento. A solas no podemos hacer nada o casi nada. Y para eso el aprendizaje basado en proyectos sociales es sumamente importante. Ven que no empleo la palabra aprendizaje-servicio a propósito, porque la noción de servicio es un poquito limitada. Y primero me lleva a pensar que voy a servir una comunidad vulnerable, no necesariamente. Me lleva a pensar que voy a servir una comunidad fuera de la universidad, no necesariamente, ¿no? Hay grandes proyectos que deberíamos hacer con los súper ricos. Eso quizás ayudaría muchísimo más a los pobres. Y hay muchos proyectos que en RCU debemos hacer en la universidad para justamente tener impacto y formar mejor los miles de estudiantes que pasan por la universidad, ¿no? Entonces, prefiero hablar de proyectos sociales, aprendizaje basado en proyectos sociales, entonces en problemas sociales, y en Úrsula nos gusta la palabra desafíos, porque los problemas no van a parar con nosotros, ¿no? Vamos a participar humildemente, pero los problemas son más complejos que nosotros. Entonces, hacemos challenge, ¿no? Hacemos desafíos, y esto es lo que nos va a permitir una reorganización de los procesos internos, ¿no? Y los semilleros de investigación para el estudiantado, laboratorios de innovación pedagógica y social para el profesorado. Eso es sumamente importante. Siguiente. Entonces, el aprendizaje basado en desafíos sociales, si quieren, es la conjunción de cuatro entornos. Un entorno de vulnerabilidad, hay problemas por resolver. Un contexto de desafíos, que es la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible, los ODS en este momento, los ODS y más allá, porque en 2030 espero que habrá un 2031, ya no se hablarán de ODS, pero se hablará de otra cosa. La evolución científica, que son oportunidades de solución, ¿no es cierto? Y la universidad como dinámica de solución, ¿okay? Y son esos cuatro grandes fuerzas que crean el aprendizaje basado en desafíos sociales, ¿no? Siguiente. Entonces, les invito a pensar dos rutas
para la innovación socialmente responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una ruta externa dirigida hacia los ODS, con convenio de cooperación con actores externos, ¿no?, diversos, ecosistemas sociales de innovación, ¿no es cierto? Y una ruta interna, haciendo su autodiagnóstico RCU, tienen el manual de Úrsula para hacerlo. Investigación en y con la misma comunidad universitaria y practicar el aprendizaje basado en proyectos sociales, no solamente afuera, sino adentro, para lograr una universidad saludable, solidaria y sostenible. Ven que con eso, en un laboratorio de innovación pedagógica y social, donde se van a poder reunir entre ustedes, los docentes, con actores externos y con estudiantes, pues tienen material para mejorar sus clases durante 1000 años, más o menos. Después de 1000 años veremos cómo mejorar. Siguiente. Entonces, lo que no hay que hacer, y que yo veo muchas veces en las universidades, es separar a los docentes. En cada facultad, cada docente se le pide, ya pues, haz tu RCU, ¿no? Ya, tu acción socialmente responsable, confundiendo con la solidaridad social. Entonces, cada docente se rasca la cabeza y hace su pequeño proyecto. Obviamente un microproyecto, dispersos, diseñados por cada docente, aislado, en su facultad aislada, una sobrecarga de trabajo, una imposibilidad de escalar, una ausencia de impactos. Siguiente. Entonces, yo les digo, esto no. Esto deben rechazar terminantemente. La siguiente. Lo que necesitamos es un solo proyecto complejo, por eso la noción de desafío social, ¿no? Y ese solo proyecto complejo, llevado, conducido por muchos docentes de varias facultades, un trabajo multiprofesional, ¿no? Y todos los problemas sociales son multiprofesionales, todos. No conozco ni un problema social que se pueda resolver desde una sola función. Por eso no es aprendizaje-servicio, es aprendizaje basado en desafíos sociales. Porque si el servicio es el control odontológico de una población vulnerada, eso sí puedo hacerlo desde la facultad de odontología y chao. Pero si el proyecto es la salud en esa misma comunidad vulnerada, ahí invito a los ingenieros, a los juristas, a los economistas, a todo el mundo a trabajar el tema de salud. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, desafíos sociales. Por eso son los ODS que nos deben guiar y no un pequeño servicio, ¿no? Siguiente. Bueno, los proyectos sociales socialmente responsables, vale la redundancia porque no es redundante, porque yo puedo tener un proyecto social no socialmente responsable, puedo hacer un proyecto social irresponsable, ¿no? Un proyecto social responsable debe trabajar la integración, siguiente, hasta completar los 6. Ahí está, muy bien. Entonces, integrar el proyecto social a la formación y la investigación. No debo hacer mi proyecto social aparte, en mi rincón, ¿no? Con mis 2, 3 voluntarios el fin de semana sin que nadie se entere. Innovación. Un proyecto social debe, para ser universitario, conllevar investigación, innovación, empresariado, quizás, ¿no? Los proyectos sociales co-creados con las contrapartes externas, fundamental. No estamos aquí para enseñar a los demás cómo deben vivir, sino para compartir con ellos, colaborar. Los proyectos sociales duran lo necesario para resolver el problema social.
Muchas veces el tiempo académico, que es el tiempo, no basta para resolver el problema. Entonces seguimos semestres tras semestres, ¿no? No confundamos nuestro tiempo con el tiempo de la sociedad. Los proyectos sociales tienen impactos internos porque cambian nuestro modo de enseñar. Bien, ahora vamos a abrir los micrófonos para recibir comentarios y preguntas para que ustedes le puedan hacer al relator. No sé si alguien puede levantar la mano para que sea ordenadito. ¿Tienen alguna consulta, comentario que quieran realizar? Cristian primero, Angie. Cristian. Ya. Adelante, profesor Cristian Oliva. Hola a todos. ¿Cómo estás, Angie? Gracias a Marianela por darme el pase. Oye, muy interesante lo que menciona el profesor, pero ¿sabes qué? Me siento como abrumado. Quizás yo soy de ese tipo de profesores que a lo mejor hacen clases pequeñitas y con esto no sé cómo implementarlo, ni siquiera me llega a dar miedo de cómo poder comenzar una tarea de esta índole porque pareciera que es mayúsculo. Entonces no sé si existe una guía para un profesor que se inicia en esta aventura y que yo supongo que esto se debe construir paso a paso. Entonces mi pregunta es si hay una guía paso a paso o algunos artículos que uno pudiese leer, ¿no es cierto?, de cómo uno puede comenzar con esto. Esa es mi pregunta. Gracias. Excelente, Cristian. No, te agradezco mucho la sensación, porque eso es. Y me gustaría que la RCU no fuera abrumadora. Me gustaría que la RCU no nos dé miedo, pero nos da miedo y nos abruma. ¿Por qué? Porque es la exigencia ética de universidad la más cercana a lo que debe hacer la humanidad en este momento. Por eso nos abruma, por eso es compleja. Me encantaría venir a hablarles con una metodología su guía de aprendizaje-servicio, ¿no? He visto en su página web que tiene su guía de aprendizaje-servicio, ya entonces se reúnen con los estudiantes, analizan un problema, lo mandan a ver a internet, ¿no? Diseñan el proyecto, lo van a realizar y después... No, pero está muy bien, yo no tengo, obviamente, adoro el aprendizaje-servicio, ¿no? El tema es que la RCU va más allá de eso. Porque podemos hacer 1000 años de aprendizaje-servicio sin tener ni un impacto. Créanme, una universidad puede tener muchísimo más impacto de lo que piensa. Porque otra vez, la única institución en nuestra modernidad que tiene cada ciclo, cada año, miles grandes universidades, decenas de miles, cientos de miles de estudiantes dispuestos a hacer, aplicar conocimientos, buscarlos, innovar, la única institución que tenemos es la universidad. Fíjense cómo la despilfarramos eso en pequeños procesos de gestión académica disgregada en facultades, disgregada
disgregada en programas académicos, disgregado en asignaturas, disgregado en profesores asignados. Interesante la palabra asignación, ¿no? Como asignación a residencia, ¿no? Como alguien que está en prisión, ¿no? Estamos asignados a una asignatura. Nuestro curso es una asignatura. Entonces nos asignan ahí y tienes que dictar eso. Entonces obviamente es mucho más fácil una vez que tenemos un poco de saber de nuestra carrera, lo podemos hacer, pero es más responsable. Entonces, primero, Cristian, mi primera respuesta es te felicito porque tienes el mismo miedo que yo. Dos, este miedo, compártelo con tus colegas. Es decir, este efecto abrumador no te debe hacer huir, sino te debe hacer reunirte con tus colegas. Y ya vas a ver que si se reúnen a 10, vas a tener mucho menos miedo. Tu miedo lo vas a transformar en insatisfacción y tu insatisfacción lo vas a transformar en ganas de investigar, ganas de innovar, ganas de hacer algo, aunque sea algo chiquito, no importa, ¿no? Y si practican el autodiagnóstico, se lo juro, hay puertas que se abren. Porque el autodiagnóstico RCU te muestra dónde están las fallas, dónde están los procesos que no han visto, dónde están el entre que sistemáticamente se invisibiliza y que justamente es eso lo que hay que trabajar. Y después el método es muy fácil. ¿Hay un problema que trabajar? Bueno, busquemos los sílabos de los cursos que conciernen este problema. Reunamos a los docentes y que vayan trabajando juntos alrededor del problema, distribuyéndose las tareas, ¿no? Sí es otra organización, sí da miedo, no es fácil, no es rutinario, no lo hemos hecho, no somos socialmente responsables. La responsabilidad social es nuestro horizonte, ¿no? Y en base a eso, vayamos construyendo. Pero hay que tener miedo, hay que tener miedo. Me encanta lo que dice Cristian, porque la primera sensación que da la RCU es el miedo. Estamos en un Titanic, debemos tener miedo. Marianela, ¿tú querías decir? Sí, Muchas junto, igual que Cristian, de felicitar su exposición tan clarita, pero a mí se me quedó con mayor claridad la diferencia entre lo que nosotros tenemos como metodología en la universidad, nosotros potenciada, que es el aprendizaje servicio. Y yo veo, porque Cristian es de la Facultad de Ingeniería, donde comenzaron hace mucho tiempo a trabajar con esta metodología. Yo veo, ahí yo veo responsabilidad social en cuando se ejecuta esto. Yo puedo estar equivocada, pero no sé si la gran diferencia es el abordaje a lo mejor de la problemática. El abordaje que es mucho más, es interdisciplinario, puede ser incluso, ¿no es cierto?, transdisciplinario, porque yo también veo que hay responsabilidad social cuando se ejecutan este tipo de estrategias, que en la universidad cada año está como creciendo un poquito más. Y creo que a lo mejor nuestro siguiente paso podría ser hacia lo que usted nos ha expuesto, que es lo de una, ¿no es cierto?, una actividad mucho más, elaborada entre todos, o ejecutada, perdón, entre todos. Puedo estar Claro que equivocada, sí. no lo sé. No, Marianela, no estás equivocada para nada. Hay que entender que como la responsabilidad social es nuestra responsabilidad común por los impactos,
Esto nos dibuja siempre un horizonte y el horizonte hay que caminar hacia él. Entonces, obviamente el aprendizaje-servicio es un excelente camino hacia el horizonte, pero no es suficiente. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen actividades de aprendizaje-servicio en temas ambientales, bien, perfecto. En ingeniería, están viendo varias cosas con la facultad, etcétera, etcétera. Pero los temas ambientales las tienen también en la universidad. La universidad, ¿cuál es su huella ecológica? ¿Han calculado la huella ecológica de su universidad? ¿Saben cómo hacerlo? Entonces, esto mismo ya es un tema fascinante, el cálculo de la huella ecológica. Y ese cálculo de la huella ecológica ya puede hacer que más profesores vayan juntándose para responder a este tema. Y una vez que van a tener el primer cálculo de su huella ecológica, ¿no? Es decir, si todo el planeta viviera como nosotros en la Universidad Católica, ¿cuántos planetas Tierra se necesitaría? Y sin duda, y sin bola de cristal, les puedo decir que ustedes son insostenibles. Es decir, deben superar el planeta, ¿no? Debe ser planeta y medio, debe ser quizás 2 planetas, etcétera, etcétera. Y como tenemos uno solo, ¿no? Hay una insostenibilidad. Una vez que tenemos esa cifra, vuelves a la universidad y anuncias a todos, chicos, chicas, estamos mal, somos insostenibles. ¿Cómo hacemos para bajar nuestra huella ecológica? Y ahí te vas a dar cuenta que no solamente la Facultad de Ingeniería, con sus 2 especialistas en temas de energía, ¿no? De fotovoltaico, etcétera, no solamente ellos se van a meter, sino los psicólogos, los educadores, los juristas pueden intervenir, todos pueden intervenir, ¿no? Para ir bajando la huella ecológica. Y vas reorganizando muchos cursos de tal modo que el aprendizaje con servicio que se haga adentro tenga como fin común este gran proyecto que es de bajar la huella ecológica de la universidad. ¿Te das cuenta? Son escalones, son etapas, ¿no? ¿Cuál es lo peor? Lo peor es pensar que haciendo una buena acción hemos hecho todo lo que podíamos hacer. Y creo yo que esto es muy católico. Es justamente el mensaje de Jesús, es decir, mucho más allá de lo que tú pensabas hacer bien. Entonces, la RCU, no, como habla de nuestros impactos, va mucho más allá de lo que sabemos hacer bien. ¿Ok? Entonces, aprendizaje-servicio, perfecto. Cada semestre mejor, cada semestre más consolidado, cada semestre con más profesores, más multiprofesional y dándose objetivos científicamente comprobables, científicamente medibles, ¿no? Y que nos van a permitir un corredor de progreso, si tú quieres. Un corredor de progreso, para que cada semestre se logre hilar con los otros, de tal modo que vayamos progresando. No sé si eso contesta a tu interrogante. Sí, muchas gracias. Sí, muchas Gracias, gracias. Marianela. Magali. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta de lo que presentó. Nosotros en la asignatura de Emprender utilizamos el Ikigai un poco para detonar el propósito hacia el cual los estudiantes deberían pues lanzar su emprendimiento a partir de lo que saben hacer, de lo que aman, de lo que tienen, sus habilidades. Entonces esa parte me encantó porque nunca la había tenido en consideración como desde qué ese debería ser el resultado del estudiante al salir de la carrera. Entonces eso me encantó. Entonces eso me va a servir muchísimo como para articular la socialización. Pero tengo una pregunta respecto a la segunda parte.
desde su experiencia, ¿cómo podríamos nosotros los docentes articular los semilleros de investigación? O sea, a mí ese tema me encanta, pero no sé si tiene alguna experiencia de resultados de éxito, quizás dentro de resultados de los semilleros de investigación, porque como una duda que se me presenta a mí es que no sé cómo fomentar la continuidad de los estudiantes en el semillero de investigación, o sea, que no sea como un momento específico, sino que todavía no sé cómo articularlo para que ese estudiante como que siga al menos por más de un semestre. Claro que sí, Magali. Es que si Magali lo hace sola, no lo va a lograr, porque estás asignada a tus asignaturas. Entonces, Magali necesariamente va a tener que juntarse con Marianela y Cristian para hacer entender que ese semillero de investigación se va a transformar en un eje de investigación. Y el pregrado quizás te va a quedar chico, entonces vamos a llamar estudiantes de posgrado que pueden estar interesados en hacer su tesis de maestría o de doctorado en esa temática. Y obviamente vamos a empezar a trabajar con actores externos. Entonces, qué sé yo, mejora productiva agrícola en una zona árida, de tal modo que los agricultores puedan cultivar cultivos orgánicos, ¿no? Buenos para la salud de ellos y de los clientes, y lograr una certificación. Eso obviamente te va a tomar años. Entonces, los estudiantes de psicología van a trabajar los temas de levantamiento de sesgos, ¿no? Los estudiantes de educación van a trabajar temas ligados al medio ambiente. Los estudiantes de economía van a trabajar temas ligados a, qué sé yo, al precio mismo de la certificación, cómo logramos esa certificación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos damos un proyecto y le seguimos la cuerda años tras años, semestres tras semestres. Pero no es yo, Magali, que con mis estudiantes trato de dar lo mejor de mí. Lo que le quiero hacer entender es que la responsabilidad social, empieza por nosotros. El primer pronombre no es yo, el primer pronombre es nosotros. Por eso nos gusta tanto en Úrsula el trabajo de Ubuntu, ese concepto africano que dice yo soy porque tú eres. O sea, lo primero es reunirse. Por eso les hablo de este laboratorio de innovación pedagógica y social, ¿no? Es al reunirse que vamos a poder traspasar este semillero de investigación que yo hice muy bien con mis estudiantes. El semestre pasado nos salió muy bien, pero ya perdí los estudiantes, ¿no? Volver a poner este semillero de investigación en un curso de carrera, ¿no? En arquitectura saben hacer eso, porque siempre tienen talleres verticales en arquitectura. Eso es muy bueno. Pero hay muchas disciplinas, desgraciadamente, que no tienen talleres verticales. Hay que hacer talleres verticales en todas las facultades y sobre todo interfacultades, ¿no? Para tratar problemas complejos. Entonces, y eso debe partir de su situación. En su zona, con su gente, con su entorno, hay problemas sociales y ambientales obvios, ¿no? Complejos. Y obviamente tienen que seleccionar los que pueden enfrentar desde sus capacidades disciplinares. Meterse en temas que no tienen especialistas, investigadores que pueden abordarlo, ¿no? Pero siempre hay temas complejos ahí que pueden abordar, ¿no? Y abordarlos en forma transdisciplinaria, ¿no? Es decir, interdisciplinaria entre las profesiones, pero transdisciplinaria más allá de las disciplinas.
con la gente de afuera. Y es complejo, y da miedo, y no es fácil. Y muchas veces, por ejemplo, en el eje cafetero en Colombia lo hacen muy bien. En Colombia saben asociarse entre universidades, ¿no? Y lo hacen bien. Entonces, en el eje cafetero se asociaron muchas universidades para cambiar el monocultivo del café por otras cosas, ¿no? Ahí está. Justo, eres colombiano del eje cafetero. Te había escuchado él dijo, bueno, tú sabes que en tu eje cafetero, entonces de la Universidad del Quindío, de Manizales, etcétera, etcétera, hay un montón de asociaciones de universidades que trabajan eso y que los trabajan con actores externos, ¿no? Gobiernos locales, cooperativas, cafeteleras, etcétera, etcétera. Surgen. Y como los problemas son problemas de verdad, complejos, egresar problemas nos van a ocupar mucho tiempo. Nos van a ocupar en la acción, aprendizaje, servicio, y nos va a ocupar en la investigación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y la cooperativa cafetelera no tiene los recursos científicos que nosotros tenemos. Y como gente de ciudades no tienen todo el tiempo que nosotros tenemos para mandarnos a hacer cosas que piden tiempo, con un diagnóstico, una encuesta, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que trabajar juntos, ¿no? ¿Alguien más? Angie. Parece que no hay más manitas levantadas. Contar igual que acá en nuestra universidad, sí, nosotros estamos recién se empezó a hablar de responsabilidad social universitaria como concepto y de hecho en Chile ni siquiera es solo en nuestra universidad, este concepto como que recién se está retomando a nivel de universidades. Así es que estamos como bien iniciando el camino. Nosotros sí, como decía Marianela, trabajamos hace muchos años, la universidad tiene harta experiencia con aprendizaje servicio, pero lo hemos trabajado quizás no con el enfoque de responsabilidad social universitaria, porque se ha trabajado de manera desde las disciplinas, desarrollando actividades que son bien puntuales, y en ese sentido hemos visto que lo que nos falta, ¿cierto?, es poder, si es que vamos a trabajar con esta metodología y para hacerlo de manera socialmente responsable, es que tenemos que mejorar el impacto de lo que hacemos, y en ese contexto ahí está el proyecto del núcleo social, que lo que busca es trabajarlo ahora de manera interdisciplinaria. ¿Ya? Porque precisamente como tú dices, los problemas sociales no se pueden resolver desde una sola disciplina, y esas son como las debilidades o las oportunidades de mejora que nosotros hoy día tenemos que trabajar desde el aprendizaje-servicio, en particular, que es la metodología que está más instalada en nuestra universidad. Agradecemos la participación de todas y todos, también, por supuesto, François. No sé si se... Hola, hola. Sí, acá estoy. Sí. No, agradecemos, entendemos que está, bueno, contarle al resto que François está recién llegando a Perú, por eso es que está con esta conexión, porque no está todavía instalado, ya, entonces está pero aún así, exactamente. en Facebook, con problemas logísticos y todo, estuvo aquí hoy día con nosotros, así es que por eso te agradezco, y en nombre de la universidad y en nombre de todos los que estamos aquí presentes, agradezco montones tu buena disposición y que nos hayas acompañado, ¿cierto?, con esta charla que espero
nos motive a seguir por este camino, ¿cierto? Que sabemos que estamos como recién ahí empezando, pero yo creo que ha sido bastante motivadora, iluminadora, ¿cierto? Y nos hace ver este horizonte de responsabilidad social universitaria que ojalá sea el que dirija nuestro camino desde la docencia de aquí en adelante. Así es que muchísimas gracias a todos y todas los que nos acompañaron hoy y muchísimas gracias, François, por tu presentación. Gracias a vez. Más claro, los cuentos les he puesto mi YouTube, ahí los pueden escuchar, pero en este momento no podría contar bien en esas condiciones. Más bien, discúlpenme, pero Angie tiene razón, como recién he llegado ayer del viaje para tener mejor internet. Bien, está bien, se entiende perfectamente. Muchísimas gracias entonces a todos los que han participado hoy. Gracias nuevamente, François, y esperamos volver a encontrarnos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien, gracias por la participación y nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien, chao, chao. Bien, Chao a todos. chao. Estén muy bien. Chao a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Ustedes.